buenos días a partir de las 12 y ya dicen en muchos lugares buenas tardes, ¿no? Bien, en primer lugar, evidentemente tengo que agradecer tu hospitalidad y la invitación, la amable invitación de poder compartir con ustedes unos días sobre una temática que nos afecta y que todos necesitamos reflexionar constantemente. Es para mí un honor, por tanto, estar aquí en un acontecimiento tan importante, además de proporcionarme la ocasión de volver a Lima, donde he tenido oportunidad de estar en otras situaciones y siempre es un placer. Es decir, muy difícil competir con el ceviche de Guadalajara. Quiero que lo diga, ¿no? Bueno, intento hacerlo en mi casa también, no se crean ustedes. Bien, a veces creo que uno de los problemas que tenemos siempre los profesores, como nos dedicamos a eso tan importante que es la educación, es que en cada situación, en cada ponencia, en cada conferencia, en cada acto, pretendemos resolver todo el conjunto de los problemas y siempre vamos por el demasiado. Y esto a veces nos impide bajar al terreno concreto. Digo esto porque yo no pretendo con esta intervención resolver todos los problemas del sistema educativo, ¿verdad? E incluso yo soy consciente que voy a tener que ser un tanto reduccionista, porque bajo un rótulo como este, imagínense ustedes todo lo que hay detrás. Por lo tanto, me anticipo a su juicio crítico, excusándome y diciendo, bueno, espero que se trate de un inicio y que ustedes tengan la oportunidad de seguir profundizando. A ver, en principio partimos del criterio, una constatación, de que el aprendizaje es un requisito para la supervivencia de los seres vivos. Todos los seres vivos aprenden, incluso los vegetales. Según cómo va el sol, según cómo está, se tuerce. Ahora bien, cuando el ser humano es capaz de reflexionar sobre ese mismo acto, sobre el acto de aprender, entonces convierte el aprendizaje en un objeto más de reflexión, en un objeto más de estudio, y como consecuentemente ese acto lo puede mejorar. Por lo tanto, el aprendizaje es una realidad, se da espontáneamente en el ser humano, pero puede ser mejorado. Este es el principio del cual vamos a partir. Siempre han existido, de hecho, recomendaciones de cómo enseñar, transmitidas de manera formal o de manera informal. A lo largo de la humanidad siempre ha habido consejos de cómo enseñar. Y la verdad es que en esas recomendaciones de cómo enseñar está implícito el concepto mismo de aprender. Pero hay que reconocer que ha sido precisamente en el siglo XX cuando se ha abierto camino en la perspectiva de considerar el aprendizaje como el centro del proceso didáctico. Ustedes advertirán a lo largo de mi exposición que yo les digo cosas que ya saben. Bueno, puedo justificarme diciendo, bueno, las vamos a actualizar. Pero es que además, todo nuevo avance en el aprendizaje siempre hay que situarlo en un contexto de lo que ya sé. Bueno, yo partiré de muchas de las cosas que ya sabemos para ver si conseguimos avanzar un poco más hacia lo que no sabemos tanto. Entonces, el aprendizaje, evidentemente, es el centro del proceso didáctico. Fíjense ustedes que, por ejemplo, sonará el movimiento de la escuela nueva, a principios del siglo XX en Europa y luego extendida a todo el ámbito cultural mundial, ¿no? El punto 14 de los 30 que tenía el ideario de la escuela nueva decía: la educación
se fundamenta en la actividad personal del alumno. Y este cambio copernicano en la concepción del proceso educativo, realizado ya hace más de un siglo, posteriormente se añadió otro factor que ya ha sido tratado aquí y no menos importante, y es que los tiempos históricos se van acelerando. Cada vez más los periodos de cambio son más cortos. Y ante una actividad permanente en el mundo social, ante un cambio acelerado, pues entonces nos encontramos que ese concepto de la necesidad de aprender se agudiza. Y fíjense ustedes, ya en el Club de Roma, en 1979, se hablaba del desfase humano, entendiendo por tal la distancia que media entre la creciente complejidad de la sociedad y nuestra capacidad para hacerle frente. ¿Qué significa eso? Bueno, pues para la historia de la humanidad significa algo muy importante, y es que la vida humana no se puede dividir en dos fases, como se hacía tradicionalmente: fase de preparación o formación y fase de aplicación de lo que habías aprendido en la anterior, el resto de tu vida, y casi con muy pocas variaciones. Bueno, actualmente nadie puede pensar que hay una fase de la vida para prepararse absolutamente para la siguiente. Preparación y aplicación de esa formación es un proceso continuo. Por lo tanto, si el aprendizaje es una necesidad permanente, hacer de él un motivo de reflexión y ver cómo se puede potenciar y mejorar, se plantea como una exigencia. Y prueba de ello, lo que lo saben ustedes, la Comisión Europea ya en aquellas famosas denominadas 8 competencias clave del 2004, 2006, aunque la Comisión era del 4, puso una. Y el año pasado, en una revisión, esa competencia, que le llamaba el inicio aprender a aprender, la convierte en competencia personal, social y de aprendizaje. Bueno, simplemente lo cito para que se vea de que eso se plantea como una exigencia dentro de lo que sería la formación actual, las exigencias de formación del siglo XX. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de las definiciones de los organismos, que todos hablan del aprender a aprender, ¿verdad? La cuestión es que debemos pasar de las declaraciones a los hechos y a la concreción. Si realmente consideramos que el aprender a aprender se convierte en un objetivo curricular, ya los entendemos. ¿Qué significa eso? Competencia básica, curricular, aprender a aprender. Y cuando lo hemos dicho, ¿qué hemos dicho? ¿Eso cómo se interpreta? Por lo tanto, esto hay que concretarlo. Amablemente en la presentación se ha dicho, es una de mis últimas actividades, es que he podido coordinar durante 5 años los equipos de trabajo que han desarrollado un currículum en Cataluña en base a competencias básicas. Bien, identificamos como una competencia el aprender a aprender, pero la cuestión con la cual nos encontramos es que este aprender a aprender lo debíamos concretar. Si lo dejábamos con ese enunciado, no pasábamos de las grandes declaraciones. A título de ejemplo, les diré que lo que se pide para esa competencia básica es lo mismo que se pide para cualquier otra competencia. Dice, mire, una competencia básica, competencia comunicativa. ¿Y qué quiere decir esto? Competencia. ¿Cuándo sé que se ha logrado esa competencia? Necesidad de concreción, ustedes lo saben, y si conviene de gradación. ¿A qué nivel se da? ¿Qué conjunto de descriptores la componen? ¿Cómo llego? ¿En qué proceso accedo a ella? Etcétera.
Bueno, no voy a seguir por aquí, pero el caso, a título de ejemplo, como supongo que se publicará esto, ya lo podrán ver, pero miren, un intento, es un ejemplo, nada más. A nivel de primaria, esa competencia de aprender se concreta en 6 competencias para primaria, 4 para secundaria. Y entonces, hombre, tomar conciencia de las características personales respecto al aprendizaje ya me dice otra cosa, que no del conocerte a ti mismo. Organizar el proceso de aprendizaje aplicando técnicas pertinentes, organización de técnicas pertinentes, ya me dice otra cosa. Adquirir el gusto y el placer de aprender, hombre, ya me dice también otra cosa. Y el secundario, etc. Bueno, no voy a seguir por aquí porque eso sería muy largo, pero lo que les quiero decir es que esta, si es una competencia curricular básica, la tenemos que concretar. Incluso la hemos de concretar con contenidos. ¿Y qué significa contenidos? No, lo voy a decir de otra manera, si nos entendemos. Si un alumno debe ser competente y debe adquirir la competencia de aprender a aprender, ¿debe aprender algunas cosas? ¿O no? Porque aprender a aprender, dice, ¿y esto cómo se hace? Pues aprendiendo. ¿Pero aprendiendo qué? Bueno, pues todo. Por lo tanto, entonces llegamos a la conclusión. La competencia transversal de aprender a aprender se adquiere y se domina mientras se están realizando todo. Pero, cuidado, con eso alcanzas, por ejemplo, la especificación de conócete a ti mismo. Por lo tanto, hay algunos contenidos que los podemos vincular directamente con la concreción de esa competencia. Y aquí tienen ustedes un ejemplo, yo tomo una de primaria, utilizar la interacción y las técnicas de aprendizaje en grupo. Bueno, pues algo hay que saber, ¿no? ¿Qué son esto de las habilidades emocionales? ¿Qué significa ponerse en el lugar del otro? ¿Qué son normas de respeto? ¿Qué son turnos de palabra? Técnicas de trabajo en equipo, ¿qué significa? Pues que hay que planificar, hay que repartir roles. Dice, bueno, esto a lo mejor lo aprende en otro lugar, ¿no? De acuerdo, pero lo necesitamos para esa competencia. ¿Dónde lo adquieren? Yo no voy a entrar, pero en algún caso, seguramente como la competencia 2 de secundaria, donde dice conocer y poner en práctica estrategias y hábitos que intervienen en el aprendizaje, poner en práctica estrategias. Por lo tanto, saber que cuando estás aprendiendo, estás haciendo cosas para potenciar ese aprendizaje. Bueno, pues, por ejemplo, ¿por qué no tienen que saber los alumnos adquirir el hábito de cómo temporalizar las tareas? Por ejemplo. O dominar técnicas de recuperación de la información. O aplicar técnicas de consolidación de la información. O saber aplicar reglas técnicas, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que si nos tomamos en serio esto del... si nos tomamos en serio de que el aprender a aprender es una competencia básica más, la hemos de concretar y hemos de pensar de que hay algunos contenidos, entendiendo por contenidos, saberes, informaciones, que se vinculan directamente con ellos. Simplemente este es el mensaje que les quería transmitir. Hay que decir que en esas recomendaciones a ustedes les sonará cosas que ahora están anticuadas, como yo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Técnicas de estudio. Más o menos han tenido... Bueno, pues seguro que ahora no nos sirve un libro con ese rótulo que podía ser de los años 60, del siglo pasado, no del siglo XIII tampoco, del siglo pasado. Porque los recursos de los cuales se valía para el aprendizaje eran los que hay. Ahora hay otros. Pero ahora sí que podríamos decir técnicas de estudio utilizando los recursos tecnológicos, por ejemplo, o las fuentes de información,
o las webs, o las redes sociales, o lo que ustedes quieran. Pero es que además, esto me parece interesante, y es que en los últimos estudios de neurología les ha preocupado eso del aprender. Les ha preocupado a los neurólogos, tanto es así que ya se habla de neuroeducación. Interesante el tema. Les ha preocupado qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos. Y los estudios que están haciendo, pues resulta que en su mayor parte, y esto nos tiene que satisfacer, porque para algo está la experiencia docente acumulada, de que la mayor parte, no todos, de las cosas que tradicionalmente se hacen en las aulas y que los maestros han considerado que debían hacer, pues sí, funcionan. Funcionan en el cerebro. Y se justifican neurológicamente que se haga de esta manera. Les voy a poner un ejemplo. Pues la repetición. Mira que parece que es una rutina, ¿no? Ahora, con esa rapidez de la información no se repite nada. Pues mire, si no se repite, no se aprende. ¿No es cierto? Pero es eso. La inmensa mayoría de los aprendizajes precisan repetición. Y ese ha sido siempre un principio, a lo mejor excesivo en el sistema educativo. A lo mejor excesivo. Pero como principio es válido. Les voy a decir otro. Los estudios neuronales demuestran de que es necesario intercalar descansos en los procesos de aprendizaje. Por eso, con muy buen criterio, muchos de ustedes, pues cuando yo he empezado, se han largado a descansar pensando de que eso les era más provechoso para aprender el hecho de seguir aquí cansado. No, pero es verdad, no es broma. Luego tampoco hace falta que los recreos duren una hora, es evidente. No, pues miren, los estudios neuronales demuestran que periodos de aprendizaje centrado de más de 20-25 minutos sin cambiar de actividad son inútiles. Sin cambiar de actividad. Yo no estoy diciendo que hagamos clases de 20-25 minutos. Eso que llamamos clase puede ser de 3 horas la clase. Todo depende de lo que es la clase. Bueno, pues esto nos tendría que satisfacer, no para ir haciendo descansos, sino para los 20-25 minutos decir, voy a cambiar. O pongo un chiste, un cuento. O cambio la actividad, o si conviene hacemos un descanso. Bueno, todo esto refuerza ahora de que cobra nueva importancia todo el concepto de aprender, porque tenemos el soporte de la neurología. Y eso ya son palabras mayores, nosotros nos conviene, por razones obvias, tener un gran respeto por la medicina. Lo hemos de tener, porque es que nos jugamos la piel, así que no es igual. Luego nos podrán decir que no saben tanto como parece, es igual, más vale tener confianza. Esto es importante. Pero dentro de este principio de tener confianza para aprender, resulta que previamente a la aplicación de las técnicas a las cuales mencionaba antes, hay un requisito fundamental, y es el autoconocimiento. Es decir, si tú quieres mejorar tu aprendizaje, si yo quiero mejorar mi aprendizaje, lo primero que tengo que hacer es conocer exactamente cuáles son mis posibilidades, también mis deficiencias, cuáles son mis estilos, etcétera, etcétera. El autoconocimiento, que es la conciencia de saber qué somos y cómo somos, se presenta como un requisito que concreta ese gran principio, saben ustedes, de Sócrates, del conócete a ti mismo, y que incluiría que sepas lo que sabes y que sepas lo que te falta aprender. Bueno, pues ya tenemos ahí un criterio. Si queremos fomentar el aprender en los alumnos, hacer del aprendizaje un hábito permanente, lo primero que tenemos que conseguir y fomentar es que se conozcan a sí mismos. Y dentro de este
conocimiento de las características personales, pues nos encontraremos con algunas cosas interesantes. Por poner ejemplos, sin agotar el tema, ustedes cada uno, pensemos, ¿somos búhos o alondras? Es decir, ¿cuándo estamos más en forma para aprender? ¿Primeras horas de la mañana o bien de la tarde-noche? Hay personas que solamente a partir del tercer café, es decir, a partir de las 10 de la mañana o así, no les digas nada. Solo hacen monosílabos cuando se comunican. Bueno, en general lo suelen hacer todos los adolescentes. Bueno, pues hacer esto, los estudios neuronales han demostrado, por ejemplo, que los adolescentes están mucho más despejados por la tarde que por la mañana. Y nosotros cada vez les ponemos el inicio de las clases más temprano. Luego decimos, no atienden. Pero si están dormidos, ¿cómo van a atender? Si es que su cerebro no ha despertado todavía. Las personas mayores no siempre es así. Pero cada uno de nosotros podría ahora recordar, cuando yo me preparaba para las oposiciones, estudiaba los exámenes, ¿en qué horario me iba a ver? Bueno, pues cada uno su estilo, ¿verdad? Pero saberlo ya es un... ¿Qué más cosas debemos saber de nosotros mismos? Bueno, pues los estilos de aprendizaje. Estilos de aprendizaje. ¿Y qué son estilos de aprendizaje? Bueno, pues ya lo saben ustedes, ¿no? Hay gente más abstracta, hay gente más concreta, hay gente más aplicativa, hay personas son más introvertidas, más comunicativas. Bueno, pues saber. ¿Por qué? Vamos a hacer de todo esto como una especie de fatalismo, de manera de que lo único que hay que hacer, cuando algunos dicen la pedagogía o la educación debe adaptarse a las características del niño. Cuidado, ¿qué quiere decir adaptarse? Porque esto es lo más reaccionario que hay. Esto significa abocarse a que si alguien tiene un problema, se quedará con el problema toda la vida. ¿Qué quiere decir adaptarse? Hay que partir de, para mejorar y optimizar. Nunca simplemente adaptarse a, porque si no, nunca haremos discriminaciones positivas, nunca superaremos déficits. Conocer es para ver los puntos fuertes y los puntos débiles y subsanar, en la medida de lo posible, los puntos débiles. Otra característica, bueno, los tipos de inteligencia, evidentemente. Ya lo saben ustedes, todos han tenido a Gardner, muy bien. Pues sí, pues hay personas que se les da mejor, tienen una inteligencia más matemática, otra la tiene más comunicativa, otra la tiene musical. Yo conocí una persona que cuando tenía que memorizar los números clave, esas que están en las puertas, que están codificadas, o como tal, y que siempre cuando las tocas dan una musiquilla, no se aprendían los números, se aprendían los tonos que tenía cada tecla. Bueno, en el mundo hay de todo, pero él había potenciado su capacidad de aprendizaje y de memorización a través de memorizar los tonos musicales de las teclas de las pantallas de codificación. Y otros, en cambio, se saben los números muy bien, y otros tienen una memoria visual o local. Bueno, los alumnos no se van a hacer especialistas en Gardner, pero ellos deben saber que hay distintos tipos de inteligencia y deben saber cuál es la suya y así poderlo potenciar. Y para que lo sepan los alumnos, contenidos e informaciones que deben ser tratados dentro del sistema educativo y dentro del currículo. Y gracias a eso, entonces construimos nuestro concepto general que está compendiado de más cosas. Aquí solamente he puesto las que se vinculan directamente, pero claro, el conocernos a nosotros mismos supone bastantes más cosas.
a veces no todas positivas, y entonces procuramos eludir los espejos, o bien en el cuarto de baño, a medida que nos hacemos mayores, la bombilla cada vez tiene menos potencia, cada vez la ponemos más chica. Pero bueno, eso es nuestra propia realidad. Aprender es un concepto que puede vincularse con propósitos, con metas, con objetivos de aprendizaje, que pueden ser muy simples o muy complejos. Hay aprendizajes muy simples, dentro de lo que cabe. Por ejemplo, aprender a manejar las 2 teclas del microondas cuando cambiamos el modelo. Cada vez los hacen para más tontos, cada vez son más sencillos, ¿no? Lo cual es de agradecer, porque o sea, han hecho ustedes la prueba de comprarse un nuevo aparato electrónico y les han dado un libro así de instrucciones. Por suerte los latinos no tenemos tendencia a leer los libros de instrucciones antes de empezar a manejar. Solo cuando ya vemos inútil nuestra... Dicen que los japoneses no lo hacen así, no abren el paquete hasta que se han aprendido el libro. Esto son culturas. En todo caso, el proceso de aprendizaje tiene de aprendizaje complejo, porque mira, al final si te dicen, para poner en marcha esto, automático, ecológico, ahorrador de energía total, con esta tecla es suficiente, que pone auto. Ya está. Oye, no le demos más vueltas, esto nos quedará para toda la vida, digo. Pero cuando se trata de aprendizajes complejos, hay, cuanto menos me permito decir que hay 3 fases importantes que cabe distinguir. Primero es una fase de adquisición. Una fase de adquisición. Hay que entrar en la fase. Segundo, una fase de consolidación o de fijación. Tercero, una fase de recuperación. Aprendizajes complejos. Vamos a por eso. Fase de fijación. Atención, requisito previo. Esta mañana, bueno, he tenido ocasión de ir a una emisora de radio y entonces usted me ha dicho que me lo he pasado bien y creo que esto también. Y entonces le decía, todo el mundo nos quejamos, con razón, es que hoy día los chicos no tienen interés, no se fijan en nada, no atienden. Bueno, muy bien. Pero lo que está claro es que si no se atiende, si no se focaliza la atención, los neurólogos dicen, no se activa una parte concreta del cerebro que focaliza entre una realidad diversa, un punto específico, no se puede iniciar el proceso de aprendizaje, repito, complejo. Por lo tanto, primer requisito, hemos de fomentar la atención. Bueno, ya estamos de acuerdo. Ya lo he oído muchas veces esto. ¿Y cómo se consigue? Pues lo hemos de conseguir. Lo hemos de conseguir. Hay técnicas para captar la atención. Plantear una información como sorpresiva. Decir, preguntémonos, ¿para qué va a servir lo que vamos a aprender hoy? Y démosle respuesta. ¿Qué sabemos sobre esto previamente? Cada uno de nosotros, ¿qué es lo que ya sabemos sobre esto? ¿Quién ha oído hablar del tema? Si quisiéramos tener una primera información, y ahí nos saltarán todos como leones, dándole la respuesta, ¿dónde buscaríamos? Al señor Google. Etcétera. Hay maneras de captar la atención. Iniciar sacando un periódico y tomando la cabecera, una noticia, iniciando con una canción, contando una anécdota que uno ha vivido. Muchas maneras de captar la atención.
Fíjense, yo estoy haciendo lo posible para que ustedes estén atentos. Contar un chiste. Son técnicas para cantar. ¿Se acuerdan? Bueno, pues lo hemos de hacer. No, pero nos hemos de convertir en una especie de comediantes de tal. Pues sí. ¿Por qué les voy a decir otra cosa? Sí. Y Lis, cuando criticaba la escuela, decía que no, que éramos unos sacerdotes en el altar de la tarima, ¿verdad? Hombre, yo no diría tanto, pero un poco de comedia, ¿por qué no? Oiga, todos los artistas, esos que admiramos mucho, están haciendo comedia todo el día, están haciendo películas, series. Pues sí, forma parte. Y por lo tanto entrar con el rostro distendido, con buena cara, aunque nos cueste, aunque la procesión vaya por dentro, el interés es la consecuencia de una primera captación de la atención. Cuando hemos focalizado la atención, se crean expectativas. Entonces, ¿es posible un aprendizaje continuado y complejo si no hay interés? No. ¿Hemos de hacer de la enseñanza algo interesante? Sí. Y, pues bueno, pues la variedad metodológica, la posibilidad de participación, el debate, la formulación de preguntas. Les diría muchas cosas, les estoy hablando de cosas concretas, no les estoy diciendo. Pero, en todo caso, que lo tengamos claro. No hay aprendizajes concretos si no conseguimos focalizar la atención de entrada y si no conseguimos que los alumnos se interesen por aprender. Y luego, cuando esto se consolida, queda lo que es una característica muy, muy importante y propia del ser humano, digo yo. Bueno, pues, si lo preguntamos a otros animales, dudo que nos respondan, por lo tanto lo podemos dar por sentado. Y es la curiosidad. Somos curiosos, los seres humanos somos curiosos, por naturaleza. Por lo tanto, esa curiosidad focalizada hacia los aprendizajes complejos hará algo que es lo que en la literatura pedagógica y psicológica está llena, que es motivar, que es estar motivado. Hay autores que discuten si la motivación es tan necesaria para aprender o no, para aprendizajes. Bueno, me echan en 10 minutos, ¿de acuerdo? No, después de lo que he dicho del descanso, te voy a hacer prudente. Te voy a ceder. El cambio de ritmo es también un motivo de captar la atención. Pero, antes de que se me vaya al santo cielo, la curiosidad se convierte en motivación, que es el deseo de aprender. Y hay dos tipos de motivación, ya lo saben ustedes. Hay una motivación que quiero aprender porque ese aprendizaje me es útil para mi vida, es útil para mí. Y es muy importante esto. Fíjense, yo creo que no debería existir nunca una situación de aprendizaje en donde ante la pregunta ¿esto para qué sirve en general y para qué me puede servir a mí? No hubiera respuesta. Pensémoslo. Si no podemos dar respuesta a esto, no nos extrañe de que no haya curiosidad, ni haya interés y ni se focalice la atención. Pero nosotros se puede demostrar esto para qué sirve. Y sirve, cuidado, la respuesta a esta pregunta desde primaria hasta la universidad. Y los que sean profesores universitarios sabrán de que ahí no podemos andar con bromas, ¿no? Porque formamos profesionales. Oiga, esto concretamente en mi profesión, ¿para qué sirve? Y si alguien no puede dar respuesta a esto, quiere decir que esos contenidos o esa asignatura sobran en la carrera. Es decir, para una formación integral. Oiga, convence muy poco esto. Esto de integral sirve para el pan y las harinas y poca cosa más.
El conocimiento de las metas, por tanto, y el concepto de utilidad no es solamente en el sentido de aplicación, sino también de valor por sí mismo. Muchos de nosotros disfrutamos leyendo, aprendiendo y nos captan lo que sea. Esto es interesante. Fíjense, solo hay que verlos de todos ustedes, la cara de interesados. Lo cual quiere decir que esto es interesante y no solo me va a servir, sino que creo que es interesante por sí mismo. Vean cómo van a salir disparados a la librería Crisol a buscar cuántos libros de neurología aplicada a la educación tienen. Y si no, que los traigan. ¿No? Está bien. Ahora bien, para terminar este capítulo, que la cosa es más compleja. Todo esto, la motivación, queda envuelta en los sentimientos, en las emociones. No hay aprendizajes complejos al margen del mundo emocional. Porque dentro de esa utilidad está me produce satisfacción. No me atrevo a decir placer, porque parece que eso es muy físico. Me produce satisfacción aprender. ¿Cuántos de ustedes saben perfectamente que dices, mira, yo he instalado el hábito de lectura en mis alumnos, sabré que lo he instalado, que he conseguido esa meta, cuando ellos de propia iniciativa quieren leer? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues aplíquenlo ustedes a cualquier otra actividad, a seguir aprendiendo. Voy a ir más rapidito y ustedes me excusarán, hasta voy a dejar mis papeles, ¿no? Y eso que lo he escrito ahí con mucho detalle y mucha calidad. La fase de fijación quiere decir que solo, a excepción de algunos aprendizajes que están vinculados emocionalmente de una manera muy intensa con el mismo proceso, nos quedan grabados a la primera. Normalmente hay que consolidarlo. Y esto, neuronalmente, significa que se establecen diversas conexiones neuronales. Esto es muy interesante, les aseguro que me dejó una cierta tranquilidad y hace pocos años, no muchos, poquitos años, cuando leí esto, porque cuando nos hacemos mayores, eso nos compensa. Porque dice, como hay muchas conexiones, aunque se mueran algunas, siempre quedará. Y esta es la explicación de por qué nuestro cerebro no se degrada normalmente, si no hay enfermedades, al mismo ritmo que nuestro cuerpo. Porque la multitud de conexiones siempre te permite aprovechar algunos y establecerte nuevas. Por lo tanto, consolidar el aprendizaje significa establecer conexiones nuevas sobre los mismos estímulos iniciales. Porque nuestro cerebro no se carga como una computadora que llega un momento que dice, mira, la memoria ya no da más así. O le amplías o la botas. No, aquí se organiza y se hace más compleja y no es simplemente como si se llenase un depósito. Esto es muy consolador. Y como consecuencia de esto, nuestro cerebro cambia con las edades y gracias a eso cambiamos nuestro comportamiento y nuestra propia personalidad. Esta es la consolidación, pero para aprendizajes complejos estas conexiones neuronales se establecen en la misma medida que hagamos ciertas cosas como repetir, como reflexionar, como comparar, como contrastar, como asociar con los conocimientos anteriores. Ustedes les sonará de Ausubel y todo. Bueno, pero es que se ha demostrado que es verdad. Una nueva conexión tiene que asociarse para que se consolide con conexiones anteriores. De tal manera que cuando vayamos a acudir a ellas, sea más rápido acceder que lo fue en un principio.
Y ese principio, fíjense, la neurología nos ha demostrado que ese criterio pedagógico importante de, como decíamos ayer, ¿no?, que contaban de Fray Luis de León cuando volvió su cátedra a la universidad después de haber estado apartado y preso, ese, como decíamos ayer, significa que nunca debemos iniciar un nuevo aprendizaje sin relacionarlo con los anteriores. Nunca. Normas concretas, como ustedes ven. Por lo tanto, vinculación con aprendizajes anteriores, comprensión, reflexión, repetición, fundamento para la consolidación. Pero luego viene la tercera y última fase, que ya ven que es la última, no se desesperen. No se preocupen, esto lo tendrán ustedes, que podrán acceder. La recuperación significa la posibilidad de acceder a las informaciones que en su momento fueron consolidadas. Miren, esto es la evaluación. Y quiero hacer un comentario que he hecho muchas veces con los maestros. Dicen, no, yo hago evaluación continua, constantemente estoy charlando a los alumnos cómo aprenden, ¿verdad? Ellos están y cómo trabajan. Y entonces ya no necesito ya más exámenes. Porque como ya les veo y evalúo el proceso y hago evaluación continua, ya. Y al cabo de 15 días, ¿qué queda de eso? ¿Te atreverías a decir, y el propio alumno sabría demostrar 15 días después qué es lo que le ha quedado? Porque lo que se olvida ya no sirve. Por lo tanto, recuperar la información con técnicas específicas, mnemotécnicas, de asociación y, por ejemplo, asociar cada vez que queremos recuperarlo con instantes de descanso. Termino enseguida. Miren ustedes, cuando por ejemplo la memoria nos falla, tenemos una técnica infalible. Si lo aprendimos, si no lo hemos aprendido nunca, no lo vamos a recuperar. Un nombre, una dirección. Hagan ustedes lo siguiente, se van a acostar y le dicen al cerebro, oye, me voy a dormir, pero tú no vas a estar durmiendo toda la noche. Haz el favor de buscar la conexión, vétete por ahí y búscamelo porque sé que está. Y verán ustedes cómo al día siguiente, los que nos afeitamos, mientras nos afeitamos, ustedes mientras se maquillan, mientras se duchan o desayunan, les sale. Hagan la prueba. Esto es pedagogía pura. ¿Qué cosa puede hacer? Y utilizar técnicas específicas de este tipo. El descanso, con un principio, y termino, que todo aquello que se asocia en el aprendizaje con sentimientos y experiencias placenteras es más fácil de consolidar y recuperar. Cuando esos aprendizajes se asocian con experiencias negativas, la tendencia es al olvido. El cerebro pone barreras para acceder otra vez ahí, para no rememorar la situación desagradable que se vivió en su momento. Fíjense ustedes si es importante que en su actividad diaria como docentes pongan siempre un ambiente feliz, placentero y sonrían. Muchas gracias.